Hola y bienvenidas a este nuevo reto capilar que comienza en septiembre del 2023. Soy Luli. Si siguen mi otro canal Proyecto Rapunzel, sabrán que me he cortado el cabello un poco más arriba de los hombros en julio del 2023. Muchas se llevarán las manos a la cabeza porque teniendo el cabello tan largo como lo tenía, lo corté. Pues principalmente ha sido por la queratina brasileña que me puse la pasada primavera, la cual prometía dejarte el cabello alisado por máximo 3 meses, pero a mí me duró más allá de los 3 meses y ya no recuperaba mis rizos ni el volumen anterior. De hecho, posteriormente de la queratina tuve mucha caída, por lo cual ya decidí tomar esta decisión. ¿De qué sirve un cabello largo si no es como a uno le gusta? Yo siempre he sido de las que les gusta probar de todo en mi cabello, y eso siempre ha tenido causas negativas. Por ello, ahora más que nunca regreso a la transición y el cuidado capilar natural. Mi primera idea era raparlo como ya lo hice algún año anterior, ya que crece totalmente virgen y renovado como cuando eras niña. También crece con mayor densidad y aunque parezca terrible llevarlo tan corto, la sensación de libertad es indescriptible. Pero esta vez no quise ser tan radical y he cortado menos. Pero la verdad que mi cabello tampoco no es el que era, ni son ya los mismos rizos. Más bien me quedó ondulado y con menos volumen. Pero espero que con el tiempo se irá recuperando. Lo que sí es cierto que la caída se detuvo al cortarlo. Si están ustedes en este punto y quieren comenzar a regenerar su cabello, hagan este proyecto Rapunzel y comiencen el reto conmigo. Mi nuevo objetivo: cabello hasta las rodillas. No sé si lo consiga porque el cabello hasta esa altura no es fácil de conseguir. Se ha de tener mucha disciplina y realmente no hacer nada que pueda perjudicar al cabello. Y no solo eso, que no todas las personas llegan a esa altura del cabello. Por eso es que yo las llamo hadas de cabello largo. Si llego a las rodillas, sin duda seré una hada. Donde no pinto tan oscuro. Para comenzar el reto, deben hacer una camiseta de medición con un rotulador y hacerla al gusto. Mi primer objetivo es llegar a la cintura, por eso elegí esta camiseta corta. Pero cuando alcance la meta cambiaré a una camiseta más larga. El segundo objetivo es a la altura de la cadera. El tercero es debajo de las nalgas, el conocido largo clásico. A partir de esa altura ya te podrías considerar hada, ya que no es nada fácil llegar a ese largo. Y el largo de las rodillas ya es muchísimo más difícil. Pero la verdad que es un sueño de conseguir y considero que si está cuidado se ve muy hermoso. Y la receta que les comparto hoy es de las primeras que siempre he usado para estimular el crecimiento del cabello. Y es un aceite para nutrir los folículos y hacer crecer el cabello muy rápido. Para ello solo se necesita un par de ajos. Se cortarán en trocitos. Para el cabello, el ajo tiene un efecto estimulante muy eficaz para estimular el crecimiento del cabello. Además, también luchará contra la caída y la densidad del cabello. De hecho, es antifúngico, antibacteriano y desinfectante. Esto le permite limitar la caspa y el picor y al mismo tiempo favorece el crecimiento de un cabello largo y fuerte. Se agregará aceite de oliva en un recipiente tanto como necesites. Y se puede combinar con otro aceite, como de coco, de almendras, pero en este caso yo elegí de aguacate, porque ese va devolviendo los rizos y la nutrición. Y finalmente voy a agregar cápsulas de onagra, un par de ellas. El aceite de onagra, gente, es un complemento alimenticio muy interesante cuando la caída del cabello es acentuada o para combatir la alopecia. No se trata de una cura milagrosa, pero debido a sus propiedades es un suplemento que interesa tener cerca. Favorece el funcionamiento del sistema circulatorio, haciendo que la sangre llegue de manera más fluida a todo el organismo. Esto por supuesto incluye el cuero cabelludo y los folículos pilosos. De esta manera el cabello crecerá más sano y fuerte. Simplemente vamos a mezclar todo y esperar 24 horas antes de empezar a usarlo. Modo de empleo. Puedes masajear tu cuero cabelludo con este aceite antes de lavar el cabello. Esto ayuda demasiado a promover su crecimiento. Déjalo al menos por 1 hora. Y eso va a ser todo. Comienza este reto haciendo este aceite conmigo. Si deseas que tu cabello crezca, déjame saber en los comentarios a qué altura lo quieres. Suerte a todas y magia de hadas.